al final ya no es una creencia, sino es un querer. Una montaña rusa, la verdad, porque desde abril he tenido momentos de altibajos. Eso siempre me lo habías dejado claro desde el principio y es verdad. Cuando yo pensaba que ya iba muy bien en julio o así, de repente agosto me costó la vida, pero después septiembre como mejor y sí que notaba que cuando me daba el bajón estaba unos días en bajón y después mi cabeza era como, venga, no puede ser esto porque si no me quedo así y no hemos venido a esto, por decirlo así. ¿Te acuerdas cuando empezamos que yo tenía las grapas todavía en la cicatriz y no me meneaba nada de nada? No aguantaba sentada, no aguantaba de pie, o sea, no aguantaba de ningún sitio. Y para mí la respiración, esos 15 primeros días me dieron la vida, pero la vida. Y a partir de ahí ya, pues poco a poco todo el plan, pero el inicio, la respiración, el saber cómo moverte para un lado, para el otro, poco a poco, porque claro, no me podía menear todavía con las grapas y con todo. Jo, para mí fue un punto de inflexión, la verdad. Es Sí. que tu caso es que muchas veces la gente lo verá desde fuera y dirá, pero ¿cómo con el entrenamiento online ha podido, después de 15 días después de operarse, empezar un programa de entrenamiento? Yo me acuerdo que te dije, mira, oficialmente empezamos a mitad de mayo, pero desde el día que entraste el programa hasta el 15 de mayo te dije, Sí, de momento te doy 15 días para que vayas haciendo estos dos ejercicios. Y empezaste ahí a sí, hacerlos. sí, respiración y sobre todo. Y me Mm. acuerdo que muchas veces puede chocar mucho, incluso con grapas, ¿no? Eso Que me tú lo has dicho. preguntan mucho, ¿eh? La última vez que me lo preguntaron fue ayer. Me dicen, pero joder, online, a mí nunca se me hubiera planteado. Y dije, mira, yo lo que sabía era que tenía un problema de espalda y que quería que me tratara o que me recomendara ejercicios o yo qué sé, recuperarme con alguien que de verdad supiera de espalda. Porque al final fisios y ejercicios y yo qué sé, rehabilitaciones te puede hacer aquí en Burgos o donde sea, te puede hacer, entre comillas, cualquiera. Coges uno bueno que sabes que más o menos tira para adelante y te lo hace. Y yo al principio sí que es verdad que te entra la duda de, ostras, online. Bueno, mira, pues te tiras al río y si no funciona, pues yo qué sé, ¿sabes? Es otra cosa que hubiera hecho si no hubiera funcionado, que había hecho antes de operarme. Había probado de todo. Había probado las funciones estas que te pinchan y te dan Electropunción, punción seca. algo así. Había probado una máquina que si te estira. Había probado, bueno, deporte de todo tipo. Entonces, ya era como otra desesperada más. Estoy ahora mismo en la cama, pues ahora no, ahora me voy a fiar de alguien que creo que sabe del tema y que me puede ayudar en el post, porque el pre ya lo había ya intentado todo, ya había terminado en una cirugía. Entonces, pero, pero sí, sí, a mí me lo preguntaba y yo te lo reconozco, yo tenía mis dudas, pero ahora ya no las tengo. No Todos, las todos. tengo porque llegó el punto que ya me daba vergüenza escribirte o decías que me va a contestar inmediatamente y el chaval tiene que vivir. Pero esa dedicación no la tienes en un presencial, por ejemplo. Lo peor que se pinta de hoy viene de una operación 7 meses después, es que no se lo creen ni los Son sanitarios. duros, ¿Cómo ¿eh? te Son encuentras? 7 meses, son 7 meses duros, pero al final, joder, pues eso, si a mí me lo dices hace 7 meses cuando estaba en la cama, que no me meneaba, que no sentía la pierna, que no tenía fuerza, que no sentía el pie, que no nada, pues te digo, mira, imposible. Que Pero mira. quizás es el problema, ¿no? Que muchas veces la gente busca como objetos brillantes, ¿no? Yo busco el tratamiento definitivo, tal, cuando realmente el tratamiento lo tiene uno mismo con las acciones que hace en su día a día. En la Mm, mayoría, a ver, no quiero tampoco dar un mensaje equivocado, ¿no? De que haya alguien que piense que a veces se soluciona con ejercicio, pero en la gran mayoría de los casos, un programa específico de ejercicio con la paciencia suficiente ayuda a recuperarte. Y tú, mm. pues, verdad que tú tenías unas condiciones muy buenas, la mentalidad que tú tienes, y también eh, eras físicamente ya activa, eso es verdad que facilita un poquito las cosas, pero al final, el que no trabaja no mejora, y da igual de dónde venga. Mm. Y, Pero y- mira, yo ahí estoy de acuerdo cuando dices con deporte.
o con ejercicio todo mejora, pero me parece más importante la frase después que es con el ejercicio adecuado y específico, porque yo venía a hacer deporte, a hacer, perdón, CrossFit, fitboxing o gimnasio o lo que sea, y estaba claro que no era lo que tenía que hacer, porque si no, no hubiera acabado así. Vete a recuperarte de otra forma o tal, porque a mí me daba igual. Iba de aquí, Burgos hay distancias cortas, a trabajar 10 minutos en el coche y me tenía que parar. En los semáforos me bajaba del coche. ¿Cómo era tu vida antes de la operación, por ejemplo? ¿Cómo te encontrabas? ¿Cómo era el dolor? ¿Qué no podías hacer? Los días inmediatamente antes de la operación les omitimos. Estaba en la cama con un dolor alucinante. Eso ya fue la punta del iceberg. Anteriormente llevaba como 2 años, 2 años y pico con un dolor de espalda, lumbar. Yo soy L5S1, ¿vale? Parte baja. Y, y fue un dolor que la gente me pregunta si fue por algún traumatismo o algo en los médicos y demás. Nunca lo he asociado a ningún tipo de golpe, ni traumatismo, ni nada. Disco degenerativo, provoca hernia y para adelante. Era un dolor ya que al principio era por episodios, pero después ya se me volvió lo que todo el mundo te dice que es crónico, ¿vale? Me levantaba ya mal, me levantaba ya muy rígida, con dolor y además con una rigidez que no se me iba pasando. Hacía deporte a primera hora de la mañana, lo cual también he descubierto que para mi cuerpo no era lo mejor, porque yo iba, hacía deporte cuando mi cuerpo todavía no estaba como arrancado, ¿vale? Como engrasado, entonces me fastidiaba. Yo creo que eso también es importante que la gente lo aprenda de cuándo es su momento de hacer deporte. Porque yo he descubierto, por ejemplo, que la primera hora de la mañana, aunque era la mejor en mi horario de vida, no era la mejor en mi cuerpo. Porque después de ese tute de primera hora de la mañana, yo me iba a trabajar y me pasaba 8 horas sentada. Muerte. Muerte porque ahí me enfriaba, todo rígido, me dolía la pierna. eh, yo siempre tenía los calambres o el dolor por detrás de la pierna. Y después ya eso iba más, me metí en una rutina que al final eso no era lo que tenía que hacer, pero eh, me metí ahí, no sé, mucho dolor por las tardes, cuando yo tenía que salir del trabajo a las 4 o 5 de la tarde, tener mi vida de mis niños, llevarles a un sitio, llevarles a otro, el dolor ya no me dejaba. Iba a un sitio con ellos, me tenía que sentar, no podía jugar, mal. Al final entré en una dinámica mala. Dejé el CrossFit como un mes antes de la operación porque dije ya no puedo más. Salía llorando de las clases. No era lo que tenía que hacer. Y ahí ya fui a peor y ya acabé en el quirófano. Vale, te operas y es verdad que ya habíamos hablado, ¿no? Pero te operas y empezamos, digamos que creo que fue un 3 de mayo, una cosa así, fue el día que Un nos, poquito nos antes, yo conocimos. creo. Un Fue más o menos por ahí, o el 30 de abril o por poquito ahí. antes porque yo todavía seguía con las grapas en la espalda, me acuerdo, y me las quitaron el 1 de mayo, creo. Sí, Así que del eso 15 es. de abril que me operé, pues Y ya más. empezamos con ese trabajo de respiración, movilidad, y bien, yo creo que más o menos empezamos con fuerza en junio sería, o sea, ya empezamos ya a meter fuerza, me acuerdo. Sí, ¿Cómo te encontrabas durante el programa? Tuviste evidentemente pues altibajos como es algo normal, pero tú ¿cómo te encontrabas? ¿Qué mejoría muchísimo, estabas al principio? muchísimo. Mira, nada más la operación, lo que hablábamos me dio la vida la respiración. Los ejercicios que me mandaste de respiración, claro, tenía los puntos, no me meneaba nada. A todo esto que no le he comentado fue cuando me dio el trombo, que me ¿Mm? dio el trombo en la pierna. ¿Mm? Entonces fue como que también se me ralentizó todo. Era como, no salgo de esta, me he operado, no tengo mejoría, sigo teniendo dolor y me da un trombo anticoagulante y todo lo que eso conlleva. Pero en cuanto al programa, la respiración para mí fue un punto de inflexión, a lo mejor. Después los movimientos, todo de...
que los hacía tumbada, porque de pie no podía hacer nada. Todos los ejercicios que me mandabas mañana, mediodía y tarde. O sea, que es que eran días de curro, de menearse. Y me tiraba aquí al suelo y pues los ejercicios. Y poco a poco, como yo veía que tenía más movilidad, tenía más, em, porque no había fuerza de aquellas, no hacíamos fuerza, era todo movilidad y que pudiera, pues eso, engrasar cadera y demás. Yo te decía algún ejercicio que no me gustaba nada, no me acuerdo, y decía, esto no me gusta. Y me los quitabas, pero, o me los cambiabas, vaya. Mm. Y después ya cuando metimos fuerza, ahí sí que empecé a tener más altibajos, porque ahí era como que, ahora visto en perspectiva, como que yo quería avanzar muy rápido. También es verdad que hay que tener paciencia. Entonces igual hacía los ejercicios, me metía caña y después decía, no puedo, no puedo. Y entonces tenía épocas, semanas de muy bien, semanas de muy mal, pero cuando estaba muy mal, mi cabeza tenía que cambiar el chip y volver a hacer bien. Pero julio y agosto han sido montañas rusas. Después septiembre ya de repente no sé qué ha pasado, que he visto la luz y desde septiembre acá no lo sé. Es todo para arriba y espero que sea para arriba. Y va a seguir para arriba. Mm. Eh, Esta es una pregunta que me gusta decir mucho, preguntarla mucho porque es tal cual lo que le dirías tú a una persona que tiene dolor de espalda, que ha probado fisios, que ha probado de todo y sigue con dolor. O sea, ¿qué mensaje le dirías? Mira, yo te busqué a ti porque una de las principales, bueno, y la principal razón, eras especialista en espalda. Y era lo que yo necesitaba. No me dolía la rodilla, que en su época ya estoy operada de rodilla. No me dolía el dedo del pie, me dolía la espalda. Y es como todo en la vida. Si alguien es especialista en algo, es porque lo sabe. Entonces, yo les diría que confiaran en un programa y confiaran en alguien que sabe del tema, que al final es muy compleja, es la espalda y cuando ves que no te funciona dices, narices, se usa para muchas cosas o para todo en la vida. Y yo le diría que confiar, que es verdad que en un primer momento puedes decir, es una pasta. Bueno, relativamente, es una pasta si no te funciona, como todo. Para mí ha sido una pasta cuando lo he pagado, pero me ha funcionado. Y para mí no es un gasto, es una inversión. Entonces, estar ahora como me encuentro y poder hacer una vida normal, eh, ni es pasta, ni es tiempo gastado, nada es gastado. Es todo que, joder, estoy donde quería estar y estoy sin dolor. Eso, que confíen en un plan que, que sea de espalda y que sea específico para los dolores que ellos tienen. Muy bien.